acuerdan que cuando comenzó la causa hubo un vecino que habló muy bien de la familia Gallardo? En vivo y en directo estamos trabajando, como siempre lo hace Crónica HD, en el lugar donde sucede absolutamente todo. Ahí está Juan, ahí está Diego, ahí está el Zorro, nuestro movilero. ¿Qué está pasando, Zorro? Fede, querido, estamos Sí, yendo amigo. para la casa de Juan porque vino un familiar directo a avisarle que está la policía en la puerta de la casa y parece que lo quieren llevar detenido. ¿A quién? Hola, Juancito. Diego, ¿con quién habló? Fede, con Con Fede. Fede. Fede, Juancito. me quieren llevar detenido porque estoy dando testimonio acá en el barrio de lo que estamos conviviendo en el barrio. No sería ni Yo no estoy puede hablando, yo estoy hablando de cómo es convivir en el barrio, no estoy hablando de la causa nada, nada Juan, de la causa. vamos de a poco. Por suerte tenemos 3 abogados en el piso. Sí. Para empezar a hablar, contar lo que pasa en un barrio no es delito, entiendo bien, doctores. No, varios acá. totalmente. No, listo. Primero, Juan, te tienen que informar, notificar, claro, informar gracias, de doctora. cuál va a ser el... Seguramente ¿Saben quién es el abogado ese que está ahí, no? Es el primero que se presentó, es un ex policía que también es abogado. Es uno que quiso ser abogado de los Gallardo, dio una mini conferencia ahí, la verdad que no lo aceptaron los Gallardo y demás. quieren llevarte a declarar Claro. a la Quizás tenés comisaría algún para dato. evitar que sigas dando testimonio. Como Seguramente. hacen siempre que algo les molesta, mandan a la policía a sacarlos, básicamente. O Juan, Juancito, vamos sí, a hacer una cosa. lo que pudo. Nosotros estamos yendo con vos a tu casa, con la cámara. Sí, Vamos a ver si lo detienen, Sí. porque la verdad sería... Ojo, esperá, capaz que No, ayúdame, Germán. ¿pueden llegar a tener Pará, algo? puede pasar que hayan No, escuchado me los quieren dichos llevar a de la cámara. Juan, de que Juan conoce cómo es la zona, conoce a gente que se mueve por ahí. Quizás te quieren tomar una testimonial. Pero ¿qué Eso tal? no quiere decir que te van a privar de la libertad o que te van a detener. Así que asegúrate bien primero que Estaba te dando- informen y que te estaba- digan tenés tu estaba derecho. dando, Sí. estaba dando la nota y vino mi hija menor, 16 años, que se llama Karen, y vino papá asustado llorando que está acá presente tu compañero, que me están esperando la brigada, no sé qué brigada. Vino un vecino también, ¿no? Se acercó un vecino y que me querían llevar detenido por lo que estoy diciendo. Yo no estoy hablando de la causa en ningún Es que de momento. la causa no habló Juan en ningún momento, habló de la relación con el papá de Paloma, de cómo es la relación, de cómo es la Y aparte familia. está hablando como vecino del barrio, está contando su experiencia propia. Estoy hablando como vecino. Exacto. Ahí te das cuenta la magnitud de la persona, del papá de Palomita, de lo que está haciendo. ¿Por qué me quieren detener? Pero, ¿Qué hice no, de bueno, malo? pero pará. Estoy Vas a hablando cerrar de el cómo caso, convivimos Loa. los Pará, Juan, vecinos. ¿qué te lleva a pensar a vos que atrás de tu supuesta detención está el papá de Paloma? Contame. Es algo que Sí. decís vos, que no digo yo, pero ¿Eh? ¿por qué? ¿Qué pensás? ¿Cómo? ¿Qué pensás vos de por qué estaría atrás de tu supuesta detención el papá de Paloma? ¿Por qué pensás eso? Y porque, a ver, estamos... El único que estoy hablando yo, habló todo el mundo acá en el barrio. Todo el mundo habló y nadie determinó. Ahora que hablo yo, me manda a detener a mí. Pero tanto Pero pará, poder tiene el padre. No, es que el padre tampoco es el juez. te ¿Cómo? parece fiscal. Pero tanto poder tiene el padre. Acá a la vuelta. No sé si tendrá poder o no. Digo, como para Pero vos- mandarte a buscar Pero- por la Igualmente ahora policía. lo que hay que hacer cuando llegue y se encuentre con la policía Explícale, Denu. es ver si tienen algún tipo de papel o notificación que le digan por qué están en su casa. ¿Estás entendiendo, Juan, esto lo que te está aplicando de Denise, que es abogada? ¿Entendés? Una vez que estás ahí, o sea, no te pueden Exacto. llevar si no te notifican por qué. Por ahí te quieren notificar de que te van a llamar para que declares como Claro. testigo. Pero me parece raro Si ahora que- se lo quieren llevar a declarar una testimonial, ¿él está obligado o puede decir que no ahora en el momento? No, pero tienen que Está presentarle obligado. un papel. ¿Está obligado? Sí, El pero ser que no. testigo Acá nos lleva está a gritando una cargo. vecina, nos está diciendo una vecina que nos apuremos porque el auto se está haciendo rápido Ah, bueno. Que se vayan. porque no que se quieren vayan. ser filmados. Bueno, que A se ver, vayan. ¿cómo? Pero porque no quieren ser filmados. El ser testigo es una Bueno, carga no importa, pública. no te metas con esa gente. Nosotros sabemos lo que pasa. No te metas con esa ¿Usted la gente. hermana de Juan? ¿Pero qué Yo soy la pasa? hermana de Juan, sí. Recién usted me estaba diciendo apúrense porque se van. Sí, si se apuran lo van a agarrar ahí en el asfalto. Pero ¿Qué que pasa, estaba la señora? piba, estaba Turbio con un esto, auto. Con un auto y como mi cuñada no sabe mucho. ¿Pero que eran policías vestidos de civil? ¿Cómo estaban? No, que tenían el chaleco con la identificación, pero ni los miré. Bueno, este muchacho es un vecino. ¿Cómo se llama? Juan.
bueno, no me acuerdo el apellido, no tiene sentido decirlo, en otro canal lo pusieron el apellido, yo no suelo poner apellidos para no involucrar, ¿viste? Para no dar muchos detalles más allá de esto, pero es un vecino de los Gallardo desde hace mucho tiempo y hay una historia personal, hay una pica, hay un enojo previo y consiste en lo siguiente, que aparentemente este señor, aparentemente lo digo porque yo no estuve ahí y no puedo confirmarlo, según Omar Gallardo, este señor habría corrido con un cuchillo a su mujer y la mujer tuvo que refugiarse junto a sus hijos en la casa de la madre de Omar. Esto generó una discordia entre las familias. Este señor fue a buscarlo, es como que aparentemente habría hecho muchos problemas ahí y la familia Gallardo tuvo que llamar al 911 para que manden a un patrullero. Esto es lo que sucedió. No presentaron una denuncia a los Gallardo y la familia de este señor, que es Montiel, creo que el apellido, volvió con su familia y se arreglaron, aparentemente. Luego de eso la relación no quedó como era y de ahí parte todo esto. Pero, adicionalmente, hay alguien que está metiendo la uña. Y yo les voy a mostrar quién está metiendo la uña. Porque es muy fácil decir, uy, hay un vecino que está hablando mal de los Gallardo. Uy, vayamos, porque si es algo en contra de los Gallardo, vamos. Es lo mismo que podrían hacer contra mí, ¿no? Que alguien que tiene bronca, como han hecho, quieren ir a buscar a gente que no veo hace 40 años, gente que no me conoce. Alguien, cualquiera que diga, porque Pablo me miró mal. Y bueno, van y lo buscan. Pablo me dijo que yo fui y van y le hacen la nota. Bueno, esto están haciendo lo mismo. Pero miren esto. Esta era una nota de las tantas que dio al comienzo, con muchas ganas. Además de tener esta pica con Gallardo, resulta que es allegado a Diegues. Miren el video. Estamos nosotros recomendados por esta familia que también son clientes nuestros, los familiares de Sanabria, que a su vez son vecinos, ¿no es cierto? Y la primita de Nahuel Sanabria es una de las docentes del colegio donde iban los chicos. Claro. ¿Por qué nadie lo dice? ¿Por qué nadie lo dice que es conocido, amigo de Diegues? Que es esta gente que lo recomendó a Diegues para representar a los Salvatierra. ¿Se dan cuenta que son todo lo mismo? Barrio chico, infierno grande. Le dicen, bueno, acá está sucediendo lo mismo. Escuchen nuevamente lo que decía Diegues. Esta entrevista fue el 3 de marzo del 2025 y cuenta que esta gente fue la que la recomendó a la familia Salvatierra para que agarre el caso. Escuchen. Estamos nosotros recomendados por esta familia que también son clientes nuestros, los familiares de Sanabria, que a su vez son vecinos, ¿no es cierto? Y la primita de Nahuel Sanabria es una de las docentes del colegio donde iban los chicos. Claro. Claro. Entonces, los puse en contexto, ¿no? ¿Por qué este tipo está encarnizado junto a hablar, todas las cámaras que puede? Fue el único que habló mal de Omar. O que quiso, con mucho disimulo, ponerlo en tela de juicio, que algo raro, que esto, que... Claro, porque hay una pica anterior con esto que la familia de Gallardo trató de ayudar a la mujer y a los hijos, porque supuestamente, aparentemente, este tipo los corría con un cuchillo. Y que fue y hizo problemas en la casa de los Gallardo después porque le estaban dando cobijo a la mujer y a los hijos. Esto es lo que cuenta Omar Gallardo. Y es parte también de lo que cuenta este señor. Pero acá les estoy contando cómo es. No lo dijo antes. Bueno, ahora van a ver esta nota que la hicieron gente que está en contra de los Gallardo, en contra mío y demás, donde le hacen preguntas básicamente yendo a algo oscuro con respecto a Omar. Encontramos con el caso de Josué y Paloma. Nos queríamos poner en contacto contigo por una entrevista que habías dado para Crónica. Yo de la causa de Josué y Paloma no sé nada. No estoy estoy enterado de todo, pero no sé qué pasó. Como corresponde.
no sé nada, estoy enterado de todo, muy contradictorio. De la causa de Paloma y Josué, no sé nada. Entonces, ¿cuál es la intención de invitar a un tipo que no sabe nada? No entiendo. La realidad. Por los homicidios, lamentablemente, por la muerte horrenda que tuvieron estos niños. Sí te puedo decir que a mí me partió el alma y el corazón porque tengo 3 hijos, 2 niñas y un nene. Y los veo a ellos y me identifican, porque estos chicos eran pero tan jovencitos, tan niños, tan sanos, eran unos angelitos. Y que terminaran de la peor manera que pudieron terminar, creo que ni un animal podrían terminar así como terminaron estos chicos. Coincido totalmente. Sí. Esto es un video de reacción analítico, crítico. Estamos reaccionando a una entrevista que le hacen a la única persona del barrio, aparentemente, que ha salido en otros medios a hablar, a poner en tela de juicio ciertas cosas que tampoco es muy inteligente este tipo, porque tampoco hace acusaciones directas, ¿eh? Da a entender como que tienen poder. No tienen poder de nada, Osmar. O sea, no tiene testaferro, no tiene guita, no tiene... Es una mentira. Bueno, usted disculpe que lo corte, sí, claramente. La gente se tendría que dar cuenta. Pero usted nos dice que obviamente no puede hablar directamente de la causa porque no sabe nada. Y es justamente lo que debería pasar. O sea, debería ser lo normal que la gente ajena a la causa no tengamos ese acceso. Por suerte pasan esas cosas. Este muchacho está equivocado. Una cosa es tener acceso a la causa y otra cosa es tener fuentes que vos le puedas consultar sobre la causa. Es falta de información, falta de conocimiento. Una cosa es tener acceso, que lo tenés por sistema, que eso tiene acceso solo el abogado. Y Julieta miente también. La familia tampoco tiene acceso. No tiene acceso a la familia. Omar no tiene acceso, Alicia no tiene acceso, Santiago no tiene acceso. Los únicos que tienen acceso a la causa son los letrados. ¿Se entiende? Incluso yo, en las causas que soy parte, no tengo acceso a la causa. Tengo que preguntarle a mi abogado y que mi abogado me envíe los documentos que ellos quieren enviarme. Porque tranquilamente me podrían ocultar documentos que se han presentado en movimiento. Entonces, lo que dice este muchacho, que sobre el tema, claramente van dirigido al palo con lo que están diciendo conmigo, que Matías Marcello es mi abogado y que yo tengo acceso a la causa. Eso es mentira. Es mentira. Yo no tengo acceso a la causa, lo vuelvo a decir. Tengo fuentes a las cuales yo le pregunto. Ahora, que esta gente haya injuriado, haya calumniado, haya dado la dirección de una familia inocente para que la vayan a linchar, eso es problema de ellos. Claro que no te va a hablar ninguno de los abogados, no te va a hablar la familia Gallardo, pues estás atentando contra su vida. Entonces, yo no lo he hecho eso, por eso conmigo hablan. Y yo le pregunto y me pueden contestar y puedo darle información. No es un delito, ¿está? No sabemos más, nadie sabe nada de la causa que está pasando. Lo único que sabemos es que mataron 2 chicos, que no sabemos si lo robaron, que no sabemos si fueron abusados, que no sabemos. Robar, le robaron, basta de mentira. Diegues y el perito que dijeron esto no es un robo, mienten. Es un robo, le robaron. Si a vos te sustraen algo, es un robo. Después, investiga qué hay detrás. Si hubo un posible abuso, si hubo un posible robo con fines de encubrir otro delito. Robo hubo, entonces solo un payaso puede decir que no hubo robo. No lo digo por este señor, sino lo digo por la gente que supuestamente es profesional y está diciendo del día 1 que no hubo un robo. Sí hubo un robo. No sabemos nada, solamente sabemos que fueron asesinados de la peor manera. ¿Sí? Y ninguno juzgó al padre, a Omar Gallardo, ninguno lo juzgó. El país lo juzga por las cosas que él dijo, por las contradicciones que él tuvo. Está equivocado. A Omar Gallardo se lo prejuzgó no solo por los dichos aberrantes que tuvo, que estuvo muy mal en decir algunas palabras que incluso fueron sacadas de contexto, que él no pudo explicar en profundidad, que son basadas en las creencias que lleva adelante, en las doctrinas que lleva adelante, las cuales para una persona que lleva esas doctrinas adelante,
La muerte se interpreta desde otro lugar. El abuso lo mismo. Y así un montón de cosas. A mí me siguen pareciendo aberrantes esos dichos. Y se lo dije en la cara a Osvaldo, a Omar. Omar ya se disculpó. Todo eso no lo convierte en asesino. Todo eso no le da derecho a nadie a decir que no era el padre de Paloma, que era el que los asesinó a él y a Josué, que ellos abusaban de la nena, que ellos... Un montón de cosas. Que Santiago lo mismo, que había incesto, que Osvaldo era el padre de la nena. Y así un montón de cosas. No le da derecho a mentir y calumniar y difamar. Pueden decir, che, qué mal que estuvo este tipo en decir lo que dijo. No hay problema. La crítica, no hay problema. Ahora, acusar de delitos es una cosa diferente. Por los hechos aberrantes que habló esta persona, este vecino. Conmigo tuvo un encuentro que, bueno, que eso es personal. O sea, el problema se lo hice yo. Yo le hice el problema porque él me hizo una denuncia, falsa denuncia, contra mi persona. Porque te explico, Mati, yo una vez tuve una discusión con mi esposa. Sí. Y mis hijos eran chiquitos. Y me enojé con mi esposa por cosas del hogar que pasan en los matrimonios. Y ella se fue a la casa de la mamá de Omar, mi esposa. Ah, entonces es verdad. Es verdad lo que dijo Omar. Omar me dijo que este señor la habría perseguido con un cuchillo a su mujer y a sus hijos y que la mujer se escapó para resguardar su vida y se fue a lo de la mamá de Omar. ¿Está bien? Coinciden las dos versiones. Era tarde, ya de las 10 de la noche, pleno verano. Y se fue a la casa de ella y se quedaron ahí, se quedaron 3 días. Yo sabiendo que estaba ahí, en la casa de Sara Gallardo, que es Sara Martínez, que es la mamá de Omar Gallardo. ¿Sí? Y él fue, la llevó a mi esposa y a mis 3 hijos, me hizo una denuncia como violencia de género, que yo era golpeador, que yo era maltratador, que pegaba a los chicos, que hacía esto, que hacía aquello. Se presentó como abogado en la comisaría de la mujer. Eso es falso. Eso es falso, ya les digo. Ningún civil puede ir y decir soy abogado. Eso es mentira. Está mintiendo este señor. Ya te lo digo, te lo firmo. Incluso son dichos que los podrían denunciar, porque hacerse pasar por un profesional matriculado sin serlo es un delito. En este momento lo está acusando de un delito. A mí me gustaría saber si este señor tiene una denuncia contra Omar por supuestamente haberse hecho pasar por abogado. Es un delito grave. No creo que tenga denuncia. Pero bueno, coinciden las versiones. El tipo agredió a la mujer, le hizo una denuncia por violencia de género. ¿Cuál es el tema? ¿Se quedó dolido por lo que sucedió? Evidentemente. Pero bueno, vamos a seguir escuchándolo. Por ahí quizás hay una segunda campana que hay que escucharla, ¿no? De acá del Curso Varela. Ese fue el problema que fue. Pero el problema ¿cuál era? Que era mentira, que yo de hecho estoy con mi mujer todavía, estamos felices y contentos y mis hijos ya crecieron, son todos adultos y... Si estuvo 3 días tu mujer viviendo en la casa de la madre de Omar, no creo que haya sido tanta mentira lo que dijeron. Con una mano en el corazón. Evidentemente lo perdonaron. Pudo haber sido una discusión, la verdad que yo no sé si es verdad que la persiguió con un cuchillo, la verdad que yo no puedo afirmar eso. Pero evidentemente fue algo grave, porque si estuvo 3 días viviendo en la casa de su vecina, con sus hijos, y su marido al lado o enfrente, viven cerca, y que hayan tenido el conflicto porque le dieron cobijo, evidentemente, no fue algo sencillo, algo pequeño lo que sucedió ahí. Pero bueno, básicamente vemos que acá hay una confrontación que viene de hace mucho tiempo atrás, en la cual la familia Gallardo ayudó a su mujer y a sus hijos. Y este hombre se ve que quedó dolido por esa situación. Y era todo mentira, toda fábula que hace este personaje, esta persona. O sea que está bueno igual. ¿Y entonces por qué estuvo la mujer 3 días con sus hijos viviendo en la casa de la madre de Omar, si era todo mentira? ¿Ustedes discuten con alguien y se van 3 días con sus hijos a la casa de un vecino a que le dé cobijo así de emergencia a las 10 de la noche?
Yo, sinceramente, no soy juez, no puedo decir, no puedo afirmar nada porque no me consta, porque no estuve, pero claramente acá hay indicios de que este señor está mintiendo. Evidentemente se quedó enojado con la familia Omar porque ayudaron a la mujer y le dieron cobijo en ese momento y le ayudaron a ir a denunciar. Ahora, yo tampoco sé quién hace la denuncia. ¿La hace la mujer con sus hijos? Porque Omar me dijo que él no lo denunció, que solo llamó al 911 porque estaba haciendo problemas fuera de su casa. Yo la verdad no tengo la verdad suprema, son cosas que sucedieron ahí entre ellos. Pero sí el hecho existió, la familia estuvo lejos de este señor sin querer estar con él durante 3 días. Deberíamos preguntarnos qué hizo tan de malo para estar 3 días lejos de él. Pero bueno, hay una pica que ahí se quedó y es evidente por qué ahora lo tenemos en varios lugares diciendo o ayudando a Diegues con su versión, ¿no? Que empecemos aclarando que, además de lo que vos lo conoces como vecino, lo conozco de toda la vida. hay un trasfondo De toda la vida. hay un trasfondo personal, digamos. Hay un trasfondo personal, digamos. ¿En algún momento ustedes llegaron a ser como más estrechos, como más amigos del barrio, o más compañeros, o siempre así? Esto es para recalcar lo que hizo la familia de Omar, ¿eh? La verdad que es para felicitarlos. No cualquiera se mete en una discordia de pareja para resguardar la integridad física de una mujer y sus hijos. 3 días lo tuvieron viviendo la familia de este señor en su casa. 3 días. No lo dijo Omar, ¿eh? Lo dijo este mismo señor. Y de hecho yo quiero aclarar algo. Omar no me contó esto. Omar no me lo contó esto. Yo hoy le pregunté, porque la verdad que a mí me gusta ir a la fuente a preguntarle, y Omar no me dijo esto. No me lo dijo. No me lo dijo. Estoy tratando de leer porque la verdad que no me lo contó. Lo que él me dijo que aconsejaron a la mujer que vaya a ella misma a la comisaría de la familia del Cruce de Varela y él no sabe si radicó la denuncia. Este señor se hizo el guapo y llamaron al 911, la familia Gallardo. Él no radicó ninguna denuncia. Más claro, echarle agua. ¿Qué quieren que les diga? Ni siquiera Omar intentó quedar bien conmigo diciéndome, che, Pablo, yo le di cobijo, yo. 3 días la tuvieron a la familia con sus hijos. 3, 4 hijos tiene. Dándole de comer, dándole un lugar para dormir, un lugar caliente, techo, comida. Y ahora este tipo viene a hablar en contra de esta familia. La verdad que es increíble. No, te explico. El tema es así. Yo lo conozco de toda la vida él. ¿Sí? Éramos amigos de su mamá. Mi suegra, la que falleció, la mamá de mi esposa, era muy, muy íntima amiga de la mamá de Omar. Y mi señora es como sobrina de crianza de esta señorita, de esta abuelita de la mamá de Omar Gallardo. Una vez Omar me llevó, porque yo estaba sin trabajo, me llevó al Cruce de Varela y de Sur, se presentó como abogado, como periodista, que no era periodista en esa época. Y se presentó como periodista que estaba buscando trabajo para mí y bueno. Y así muchas cosas oscuras que... ¡Ah, la puta que te parió! No te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer. No te puedo creer, no te puedo creer. ¿Ustedes escucharon lo mismo que escuché yo? ¿Escucharon lo mismo que escuché yo? La familia Omar resguardó durante 3 días dándole de comer, techo, comida, de este tipo que lo acusaron de violencia de género. Según Omar dice que este tipo la estaba persiguiendo con un cuchillo a la mujer. Bueno, lo ataca Omar por haber cuidado de su familia durante 3 días. Y encima después dice que es algo súper oscuro y que Omar, él estando sin trabajo, lo ayudó a conseguir trabajo. Omar, la verdad que sos un hijo de puta. ¿Qué querés que te diga? Sos una persona súper oscura, Omar.
¿Qué quieres que te diga? Le cuidaste a la familia y encima le conseguiste laburo. Yo no te puedo creer. Yo no te puedo creer. Ya no te puedo creer. Omar, lo quiero matar, es una persona re oscura, me consiguió trabajo y yo no quería trabajar. No, yo no te puedo creer. Sinceramente no lo puedo creer. Y este pibe que está entrevistando, que no hace una puta pregunta, y dice, está esperando que cuente algo malo de Omar. Y el tipo se incriminó. Hasta ahora estuvo incriminarse. La familia lo dejó 3 días porque fue violento. La mujer lo fue a denunciar a la comisaría. No tenía laburo y Omar lo llevó a conseguir trabajo. Dio la cara por el tipo. Y el tipo ahora le paga de esta manera. Cuidó a tu familia, te consiguió laburo y encima habla mal de vos. No, yo no te puedo creer. Es muy raro esto, muy raro. La verdad es que no lo puedo creer. No lo puedo creer. Vamos a seguir escuchando. Tenemos... A ver, 4 minutos. Y amigo de su mamá. Mi suegra, la que falleció, la mamá de mi esposa, era muy, muy íntima amiga de la mamá de Omar. Y mi señora es como sobrina de crianza de esta señorita, de esta abuelita de la mamá de Omar Gallardo. Una vez Omar me llevó, porque yo estaba sin trabajo, me llevó al Cruz Varela y de Sur. Escuchen esto, ¿eh? Yo creo que este pibe, no sé, ¿está escuchando la entrevista? Es como que vos invitás a alguien para que hable mal de Omar y al final termina hablando bien. El tipo cuidó de la familia durante 3 días, le dio techo, comida, le consiguió laburo y encima ahora se queja porque le fue a conseguir laburo. Es increíble. Se presentó como abogado, como periodista, que no era periodista en esa época. Y se presentó como periodista que estaba buscando trabajo para mí y bueno. Y así muchas cosas oscuras que presenta que no... ¿Y dónde está lo oscuro? Te fue a conseguir laburo, hermano. Yo no te puedo creer. Yo no te puedo creer. Y así hay muchas cosas oscuras. Yo violenté a mi familia y me cuidó a mi familia durante 3 días. No tenía laburo y me llevó a conseguir laburo. No, este tipo, lo invitás a este tipo de clay y es un tiro en el pie. La verdad que no se puede creer. Son insistentes, que no existen. Que son todas, para mí son todas mentiras. Él, a Machi, a vos te hablo y a toda tu audiencia, capaz que en esto me van a dar una mano. Él solo se jugó con el país, con la gente, con la ciudad, con la ciudadanía, con el barrio. Sí, por eso las cosas seguro. que dijo. ¿Cómo un padre va a decir que tocó el pecho de su hija? Hasta el más ignorante, vos tenés un accidente y una hora libre, vas a reconocer el cuerpo de un ser querido, de una persona, de lo que sea. Te muestran la cabeza nomás, el cuello para arriba. No, se regaló. Se regaló, dice. Primero yo quiero volver a ese hecho. Sobre ese hecho en particular hay una controversia. Y la controversia es la siguiente. El encargado de la morgue no estaba esa noche. No estaba el jefe de la morgue. Había alguien que estaba haciendo su trabajo. Omar perjura que le dijo algo a esa persona como padre y él accedió. Claro, después el que va a declarar a la causa es el jefe de la morgue. El jefe de la morgue va a decir, no, nosotros no hacemos esto. Porque claro, en general, lo que se suele hacer es solo rostro para reconocerlo. Pero ahí no hay cámaras. Entonces, es la palabra de uno contra el otro. Yo sé que Omar hay hechos que los cambió o no los recuerda como eran, pero yo en esta dudo, Dudo si realmente lo que están diciendo es verdad o mentira. Y este muchacho tampoco estuvo ahí. Yo tengo dudas en ese hecho. Y ustedes saben que soy bastante objetivo, neutral. Y yo en esto tengo dudas. Realmente no estoy tan seguro que lo que dice Omar es mentira. Con respecto a que el forense que estaba esa noche en la morgue accedió a lo que él le pidió. Que fue ver el cuerpo, el torso de su hija para ver si tenía lastimaduras.
Yo lo dudo. Por supuesto, después cuando va el jefe de la morgue a declarar, no te va a decir, sí, nosotros, porque no lo tienen permitido. ¿Mm? Para mí, yo lo que pienso es que... El forense salió en la causa, también salió en la causa el forense, a desmentir lo que no hemos... Pero ¿cómo es? ¿No dijo al comienzo que no conocía nada de la causa? ¿Que no sabía nada? ¿Que nadie sabía nada? ¿Cómo es que ahora dice que en la causa salió el forense? Está repitiendo las estupideces que dijo Diegues en Crónica. Acá en el canal, Osorio fue muy claro y me dijo esto mismo que le estoy diciendo. El que va a declarar no es el forense que estaba esa noche, el que ve a Omar. El que va a declarar es el encargado de la morgue. El encargado de la morgue va a decir que hicieron todo bien. No va a declarar en contra de el personal que él comanda. Yo en esto tengo una duda. Creo que nadie profundizó sobre ese aspecto. Pero creo que si hay mucho interés con respecto a quién fue y si tiene razón o no, tendrían que hacer un careo entre Omar y esa persona que estuvo esa noche en la morgue. Ahora, ¿por qué no fue a declarar esa persona? ¿Por qué mandaron al jefe? ¿Será que Omar tenía razón? ¿Y será que hizo tanto escándalo sus declaraciones que lo estaban dejando muy mal parado a la morgue y podían rajar al jefe? Digo, me estoy preguntando. Pero yo tengo dudas en este punto, ¿eh? Yo creo que deberían hacer un careo si es realmente importante para la causa. Si Omar miente o la gente de la morgue miente, que hagan un careo. Va a ser fácil ahí saltar la verdad. Pero nada en ningún momento. ¿Por qué está pasando todo lo que está pasando? ¿Por qué le dan lugar a todo lo que dice él? ¿Por qué no actúa la justicia? ¿Dónde está la justicia? Este señor evidentemente tiene una mirada sesgada, claramente está resentido y tiene odio hacia Gallardo y su familia por todo esto de lo que pasó. Pero si hay alguien que le ha pasado mal en estos meses, fue la familia Gallardo. Se los puso bajo la lupa, se los examinó, se los prejuzgó en un montón de aspectos. Inclusive acá en este canal me encargué de verificar un montón de cosas con respecto a las doctrinas, a las creencias, a las prácticas. ¿Y saben qué? De muchas cosas, hasta hoy en día, viendo el panorama completo, hasta yo les podría decir que me arrepiento de algunos videos que he hecho. De haber invitado a gente que no debería haber invitado al canal. A gente que estaba sesgada y que tenía una mirada ya con una visión juzgada de quién fue, por qué fue. Yo siempre traté de utilizar el caso para demostrar que detrás de algunas creencias que se van al extremismo pueden generar vulneración de derechos. Que es lo que hago siempre en este canal. Pero lamentablemente invité gente que estaba muy sesgada y de hecho compartía la visión de Diegues. Y es gente que después se terminó tirando en contra, mintiendo sobre mí y sobre mi familia, ¿no? Mentiras que son muy fáciles de demostrar que son mentiras. Porque es una persona que yo no conozco en la intimidad, no me conoce. No sabe qué tengo, qué no tengo. Y bueno, ha dicho un montón de mentiras que la verdad que mi mujer está muy enojada y no sé si la voy a parar para que haga las denuncias. Porque realmente yo puedo tomar lo que yo me sentí como traicionado. Pero mi compañera es la más afectada y mi familia. Porque ella no tiene nada que ver con esta persona. De última, esa persona tendría que haber dicho alguna boludez mía que tampoco le da derecho. Pero habló boludez de mi familia. Entonces, si mi mujer, mi compañera, quiere denunciarla por injurias, calumnias, yo creo que lo va a hacer. Y yo no le voy a poder decir ni la voy a tener que acompañar porque tiene razón. ¿Qué está pasando? Que está todo quedando todo para atrás. Y los padres de Josué y de Josué, no, creo que gente más humilde que esa persona, que ese matrimonio, no hay. No sabés lo humilde que son, lo noble, lo puro que son esa gente. Honesta, totalmente honesta. Sí, se hablan barbaridad de esas personas. Tienen esa energía. Y decime, Juan. Bueno, ahí vemos, ¿no? Está hablando a favor de los salvatierra. Y estamos esperando la frutilla del postre, ¿no? Que nombre al payaso del circo. Vamos a escuchar.
vos siendo creyente, digamos, vivo ¿tuviste a 3 cuadras de él. ¿tuviste A 3 cuadras de la casa de él. algún vínculo religioso con él o era solamente vecino? No, somos vecinos. Okay. Él acá no tiene iglesia, nunca tuvo. El que tuvo iglesia fue la madre y su papá. Juan. Más claro, al final lo llaman a este tipo para tirarle tierra a Omar y a su familia y termina demostrando todo lo que mintieron sobre Omar y su familia. Nunca tuvo iglesia Omar, lo dijimos. Es un pastor sin iglesia. Por lo cual, yo jamás pude haber dicho, como han querido entablar algunas viudas infiltrados acá en el chat, que yo dije que algún adepto de Gallardo pudo haber llevado el crimen adelante. Yo dije adepto a esas doctrinas, no adepto a Gallardo, porque Gallardo nunca tuvo iglesia, no tuvo un grupo, no lideró un grupo. Las reuniones que hacía eran con un matrimonio amigo, con los hijos de un matrimonio amigo, iba a impartir la palabra a espacios públicos, a la radio, pero él nunca tuvo un grupo, nunca tuvo una iglesia. Pudo haber ido de invitado a otras iglesias, de pastor invitado junto a su mujer. Pero no es lo mismo de tener tu propia iglesia a ir de invitado. Hay un largo trecho entre ambas cuestiones. Gallardo que falleció. Bueno. No, pero de hecho yo me lo cruzo todos los días. ¿A Omar? Me lo cruzo todos los días y yo estoy muy enfadado, muy enojado con lo que hizo conmigo, con mi persona. Ahí está. Ahí está. Esa es la cuestión. ¿Por qué un tipo pierde tanto tiempo en dar nota a la televisión, darle nota a un canal de YouTube para tratar de hablar mal de Gallardo? Está despechado el tipo porque Omar y su familia protegió a la mujer y a sus hijos cuando él los quiso violentar. Y yo digo, los quiso violentar porque si su mujer se fue 3 días, está comprobado que si se van 3 días y van a denunciarlos por algo. Él lo dijo, ¿eh? Él dijo que tuvo problemas con la mujer, los hijos. Omar le quiso conseguir trabajo. Eso fue lo más oscuro que hizo por él. Pero no entiendo por qué está perdiendo tanto tiempo, ¿no? Ajá. Vamos a seguir Pero escuchando. tengo un límite, sé pensar, tengo mis hijos, mi familia, mi esposa, mi madre. ¿Me entendés? Entonces que, bueno, me tengo que sujetar a lo que Dios me demanda a mí, me tengo que quedar tranquilo porque si no sería, si todos iríamos con la violencia y con esto y con aquello, no sé qué sería todo esto. Y yo todos los días cruzo y él me mira mal, desafiándome. Eso no es un siervo de Dios, como dice él, un pastor y un hijo de Dios. El Las resto, cosas que hizo en el cementerio, no sé si la viste, mostraron una tumba que no era, de la tumba de su hijita, pobrecita que no era. sí, claro, yo fui el que sacó un video de eso, Pero es hablando todo de eso. aberrante, a ver, y la justicia no se agarra de eso, no se agarra. Entonces, estos sujetos lo están prejuzgando y lo están acusando a Omar de haberse equivocado de tumba en el cementerio. A un señor que le han asesinado a su hija, 2 tarados, porque tenés que ser muy tarado, de meterte con un hombre que le acaban de asesinar a su hija de las peores maneras, de que fue a hacer un video para conmemorar, para pedir justicia, y que no pudo encontrar la tumba de su hija en el cementerio. Que de hecho a mí me pasó también, ¿eh? Ya lo conté, y es real. Cuando hice el informe de los niños robados de cementerios en Mar del Plata y en General Pueyrredón y otros lugares, Miramar, en la costa argentina, es difícil encontrar las tumbas, no es tan fácil. No son calles. Hemos estado media hora, 1 hora, 2 horas buscando una tumba. Entonces, me parece que burlarte, hostigar y abusar de esta manera de un señor que le han asesinado a su hija, diciendo que lo más grave que tenés es que se confundió de tumba, dale, dejate joder. Posta, dejate joder. ¿Es un pensamiento que de todo el barrio o es algo... ¿Y qué te va a decir? Al tipo que le tiene bronca personal a Omar
¿Le vas a preguntar eso? ¿Qué te va a decir? Que sí, que son todos. ¿La gente lo mira mal el barrio o el barrio está dividido? No. ¿Está dividido el Yo te iba a barrio aclarar. o están todos juntos? Primero el barrio, querido, el barrio no está dividido por nada ni por nadie. ¿Sí? Ok. El barrio a él directamente. El barrio no lo quieren, no lo quisieron y no lo van a querer más con esto que pasó. Escucha, ¿no? Le está preguntando a un tipo que está despechado por una cuestión personal, donde protegió a su familia, que no lo quieren. Yo la verdad, es muy injusto lo que está haciendo este tipo, porque yo no creo que haya hecho un censo entre vecinos de ir a preguntarle uno por uno, ¿quién lo quiere? ¿Lo quiere o no lo quiere? ¿Lo querés, Omar? ¿No lo querés, Omar? A su familia. La verdad que se preocupan supuestamente estos dos por Paloma y Josué y están hablando de los padres de Paloma. No se olviden, están hablando de los padres de Paloma y de su familia. ¿En serio les preocupa Paloma o les preocupa Josué nada más? No me vengan con estupideces. Desde hace muchos meses solo le preocupa Josué a ustedes. Porque si les preocupa Paloma, verificarían un poquito más lo que dicen antes de abrir la boca. Buscan mierda donde no la hay para ir en contra de esta familia. Ponele que este vecino no lo quiera. Ponele que Omar sea un hijo de mil como vecino. Que no lo banque nadie. Hasta yo debo tener vecinos que no me bancan en mi barrio. Que no me deben querer tener de vecino. Porque prendo fuego la soja, porque... un montón de boludeces. Ahora, ¿eso me convierte en un asesino? ¿Eso me convierte en un abusador de mi propio hijo? No. ¿Qué es lo que quieren buscar? Estupideces. Para seguir hostigando y acosando a una familia que es inocente por ahora. Todo da que es inocente. Si después surge alguna prueba, los imputan y los procesan, bueno, ahí es otra cosa. Hasta que sean culpables, que esté la condena. Pero por ahora están hablando estupideces. Y él sabe bien que la gente acá en el barrio no lo quiso, no lo quieren y nunca lo van a querer. ¿Por qué? Por ser una mala persona, nefasta. No puede ser que se maneje libremente. Hasta ahora no contó nada nefasto de Gallardo. Solo contó cosas buenas. Solo contó buenas cosas. Que protegió a su familia cuando la quiso violentar. Que la quiso ayudar a su mujer a denunciarlo. Que no sabemos si llegó a denunciarlo, parece que sí. Que le quiso conseguir trabajo. Que fue con él a conseguirle trabajo. No contó nada malo de Omar. De hecho, son todas cosas buenas. Acá en el barrio, por mí puede rodearse con policía, con jueces, soy libre. Omar no conoce a jueces. Los policías que conoce lo conocía porque le hacía el mantenimiento a las computadoras en la comisaría en un momento. Ese es todo su poder. Y también que, como su rol de periodista, iba a las inauguraciones de la intendencia a hacer preguntas. La verdad que es muy gracioso. Quieren construir algo de Omar que la verdad que no lo es. No es eso. De hablar, de decir lo que quiera, me chupa un huevo, con perdón de toda la audiencia tuya. Pero yo a él miedo no le tengo ni a alguien lo que andan con él, porque dicen la gente tiene miedo. No, la gente no tiene miedo, aclaremos, la gente no quiere problemas, demasiados problemas tenemos con lo que estamos pasando en el país. Ok, ¿Me sí, entendés? se entiende, se entiende. Y con esta persona, lleno da ira, no. Te da una ira impotente verla en el barrio como que no pasó nada. Y nadie... ¿Y por qué Omar se tiene que mudar, varón? ¿Quién sos vos para decirle a Omar que se tiene que mudar? ¿Quién es este tipo? ¿Quién es el matón del barrio? ¿Cómo va a decir, da bronca verlo a Omar por el barrio? ¿Qué estamos, todos locos? ¿Quién es el dueño del barrio? ¿Este señor? ¿A quién se comió? La verdad que no se puede creer.
Omar Gallardo es inocente. Por ahora es todo lo que da. Si el día de mañana lo condenan, lo van a meter a prisión si hay algo. Entonces, con esta misma vara deberíamos decir que ¿qué hacen los salvatierra caminando por el barrio como si nada? ¿Qué hace Julieta caminando como si nada por el barrio? ¿Qué hace José Salvatierra? ¿Somos estúpidos? Es increíble. Y es increíble que este pibe se quede callado y no le diga, señor, pero ¿por qué no va a poder caminar por la calle? ¿Por qué no va a poder vivir donde vive? Es raro. No hace nada, la justicia no hace nada, no dice nada, no se mueve, está estancada. No es el abogado de la causa, pobrecito, que también lo están jugando a él, que no tiene nada que ver, que es un ser maravilloso como persona. Él estaba en la causa, no, yo tengo una causa también, me mataron un sobrino. El caso de Nahuel Sanabria. Fue a comprar un vino. Nahuel Sanabria, ahí está. Lo sacaron muerto de adentro. Bueno, él está ¿Escucharon? de la causa, pobrecito, que también lo están jugando a él, que no tiene nada que ver, que es un ser maravilloso como persona. Él estaba en la causa, no, yo tengo una causa también, me mataron un sobrino. Oh, esperen. Tiene miedo, no, la gente. ¿Escucharon lo que dice de 10? Primero, voy a decir algo del chat. A todos los que entren con mala intención de decir, ¿cuándo te diste vuelta? Bueno, se ve que hace mucho que no entras al canal y que estuviste en canales que dicen cualquier pelotudez y no te diste cuenta de que el contenido va evolucionando y que el caso se va analizando de distintas formas. Pero si hay alguien que lean, que escuchen, pero ¿cuándo? Si yo la última vez que entré, vos estabas diciendo que... Dale. Vayan a otro canal, muchachos, se nota mucho. Chao, chao. Mirá. Chao. Te dice el favor, Pamelita. Chao. Bueno, escuchen lo que dice de Diegues. Resulta que pobrecito Diegues. Pobrecito Diegues. Escuchen. La gente no tiene miedo, aclaremos. La gente no quiere problemas, demasiados problemas tenemos con lo que estamos pasando en el país. Ok. ¿Me Sí, entendés? se entiende, se entiende. Y con esta persona, lleno de ira, no. Te da una ira impotente verla en el barrio como que no pasó nada. Y nadie hace nada, la justicia no hace nada, no dice nada, no se mueve, está estancada. No es el abogado de la causa, pobrecito, que también lo El abogado de la causa. Pobrecito. jugando a él, que no tiene nada que ver. Que es Lo un están ser jugando a él que no maravilloso tiene como nada que persona. ver. Él estaba en la causa, no, yo tengo una causa también, me mataron a un sobrino. Pobrecito. El caso de Es un Nahuel angelito. Sanabria. Fue a comprar un vino a un mayorista y lo sacaron muerto de adentro. Bueno, él está siguiendo la causa y está todo entorpecida la causa porque la justicia lo está jugando a él por las pelotudeces que dijo el Gumben. Vos fíjate que ahora se separó de su esposa porque... Ah, eso. ¿Qué? Escuchen la estupidez que acaba de decir. Acaba de decir de que la causa está entorpecida por Omar. Primero que Omar tiene su letrado. Segundo, ese pobrecito abogado está acusado de haber amenazado o coaccionado a un fiscal provincial. Que podrían sacarle la matrícula e ir en cana. Y de hecho, que ha mentido en un montón de cosas, ha plantado testigos falsos, bueno, un montón de cosas. Pero resulta que este señor es familiar. Ellos lo sugirieron a Diegues, a la familia Salvatierra, y ellos están en contra de la familia Gallardo porque la familia Gallardo ayudó a su familia cuando las quiso violentar. Incluso le quiso conseguir trabajo. Lo más grave que le hizo Gallardo a este señor que está hablando despechado fue proteger a su familia y conseguirle un laburo. Un trabajo. Raro, ¿eh? Los enemigos de Gallardo, la verdad... Voy a preguntar eso. ¿Me entendés? Alicia no está mal en la radio, no sé qué problema habrá habido. Vos fíjate lo que pasó con su hijo, acá en Sobriga, en el tren. ¿Saben lo que pasó? Pasó que estos canales que se dedicaron a la mentira, a acusar, a hablar mal de toda la familia Gallardo, generan daño. Se separaron momentáneamente, están viviendo en lugares distintos. ¿Y saben por qué otra cosa? Yo no lo voy a decir, lo dijo Omar. Alicia tiene un problema de salud grave que está luchando para salir adelante. Y todo esto que estaban haciendo
le generó un perjuicio mayor. Entonces, ahora no vengan a llorar, no se hagan los perseguidos, porque se les avisó. Y yo, hubo 1, 2 en particular que pensé que eran buenos pibes, le dije, mirá que esto, mirá que aquello. Hablé con Osorio para que no les inicien acciones legales, diciendo, mirá, son chicos que recién empiezan, no saben lo que dicen, no se cuidaron al hacer falsas afirmaciones. Bueno, ahora lloren todo lo que quieran. Arréglense. Yo Y a ver, no tengo nada que ver. y para la justicia, los malos somos la sociedad, la gente, y está comprobado, está encausado, está toda la vista de todo el mundo, y ellos son los buenos y nosotros somos los malos, no entiendo. Sí, no es que Bueno, la tenga verdad miedo, es- sino que ya tiene suficiente con... No, la gente, te explico y te aclaro bien, que quede bien claro, la gente no tenemos miedo. Acá en el barrio no tenemos miedo ¿Miedo de qué? de Josué. Vamos a estar con ellos. Porque no le tenemos miedo ni a él ni a nadie. 1000 letras. ¿Sí? Y vamos a apoyar a la familia de Josué. Escuchan, ¿no? Que está todo armado esto. Está armado para odiar, acusar. Yo sinceramente creo que a esta altura es un milagro de que no le hayan hecho caso a la Crónica TV cuando estaba pidiendo que vayan a linchar a la familia Gallardo. Sinceramente, si acá no han asesinado a alguien de la familia Gallardo o a toda la familia Gallardo, es un milagro. Se los digo de corazón, ¿eh? Porque han hecho fuerza de todos lados para que los agredan, para que los linchen y para que les prendan fuego la casa. Es lo que están haciendo. Y es lo que siguen haciendo, instigando a una campaña de odio, hostigamiento. El abogado 10, que son amigos de ellos, debería parar con esto, pero evidentemente, no sé, se ve que le da igual, ¿no? Que se acusa a gente inocente, le da igual a 10, parece. Vamos a estar con ellos. Porque no le tenemos miedo ni a... No, ¿qué te dice que es? ¿Que es abogado, que es periodista, que es médico, que es veterinario? ¿Qué es lo que es? Bueno, él dice que es mucha cosa, pero... No sé. Al calzón quitado, Machi, calzón quitado. Capaz que yo no soy de llorar al aire, a la cámara, que todo el mundo me vea. Ni en su soledad lloró. ¿Qué sabe? Ni en su soledad lloró. ¿Qué sabe si lloró o no? De hecho, hay gente que lo ha visto llorar a él y lo ha dicho. ¿Pero por qué tiene que llorar? Si no quiere llorar, que no llore. ¿Cuál es el problema? Le mataron a la hija. ¿Qué? ¿Lo vas a prejuzgar porque no lloró? Dale. En la intimidad no lo sabríamos, pero igual se vio muy poco... Bueno, bien el pibe que dijo, en la intimidad no sabríamos, bien. Así Bueno, que... la conozco de toda la vida. A ella, el hermano, a Waldo, a sus sobrinos, a todo el mundo conozco de la familia. Lo que no conozco mucho es a Alicia, no tuve, de hecho, siempre que me cruzó me rebajó con la mirada, me bastardeó con la mirada, siempre nos miró mal, a mí personalmente. No. ¡Qué mala Alicia! Es mala. Lo rebajó con la mirada. Entonces sumamos una acusación más. La familia Omar le dio techo y comida, resguardó la salud y la integridad física de su familia y sus hijos de este señor, porque él los quería agredir físicamente. 3 días los tuvieron en su casa. 3 días, no 1. 3 días. Omar acompañó a su mujer o la asesoró para que haga la denuncia. Y encima lo acompañó para hablar por él para conseguirle laburo. Y ahora hay que sumarle que Alicia fue muy mala con él. No le hizo nada, pero él dice que con la mirada Alicia lo menospreció. No te puedo creer. Yo no te puedo creer lo que estoy escuchando. No te saluda por la calle, no habla con los vecinos, nada. Qué mala. Lo siento, yo soy similar, ¿eh? ¿Algún vecino? Si veo algún vecino, con alguno saludo, con otro ni fu ni fa. Yo vivo en mi casa. Después todo lo que pasa afuera, me da igual. Hay vecinos que me caen bien, que nos caemos bien, nos respetamos.
Hola, chau, y nada más. Pero nosotros nos recluimos en nuestra casa. ¡Ay! Alicia no me miraba bien. No me saludó en la calle, Alicia. ¿Y por qué te tiene que saludar, varón? No entiendo. Bueno, así que conoces toda la familia. Toda la familia, sí, sí. Sí, de hecho sí, toda. A Osvaldo y a sus hijos, no. A Brian, sí, al hijo de él, a todos los hijos de él, sí, conozco. Osvaldo, de hecho, trabajó con Muñoz en el 94, 95, trabajó mucho tiempo conmigo acá en Cruce Varela. Así que trabajaste con él, lo conoces bastante bien. Sí, total. Por eso tengo fundamento para hablar. Si no, no hablarían, de hablar. Trabajaron juntos, me estás jodiendo. No, este tipo se pasa. Y Yo de la causa no te puedo decir nada. El herpes que tiene, lo tuvo ¿Cómo? siempre. Que el herpes que tiene ese ahora, ¿siempre lo tuvo? ¿O? En esa época él siempre estuvo bien. Cuando trabajó con nosotros, el único defecto que tenía cuando trabajaba con nosotros que era muy fumador. Fumaba cigarrillo, pero parecía uno tras el otro. Pero después, otra enfermedad yo no lo conocía hasta ahora que El único defecto. Bueno. Tenemos 4 cosas. Omar, la familia, resguardó la familia. Lo ayudó a denunciar, los cuidó. Después, ¿qué más? Alicia no lo mira bien. Y Osvaldo fuma mucho. Jode. Fuma mucho y ese es un gran defecto. No sabe ni lo que es el herpes. No. Yo esto, no sé cómo dijiste vos que es la enfermedad esa de la... Pero en esa época no la tenía. O la tendría y no se veía a la vista de todo. Claro. No, vos nunca lo viste con eso. Jamás en mi vida. Ahora... ¿Cómo lo vas a ver, boludo? Si es ahora que no tuvo. Che, ¿nunca lo viste quebrado? ¿No lo viste que necesitó alguna operación? ¿Cómo es? ¿No tenía el herpes? ¿En qué año fue el herpes? Ay, no, yo no te puedo creer. No te puedo creer. ¿Cómo puede ser que no tenga el herpes? ¿En qué año fue? Hay brutos y brutos. Salió con esto, pero bueno, me enteré ahora que por los medios que tenía. Salió con esto, justo ahora con el herpes. Bien. ¿Y vos sabés si los padres en algún momento, digo ya que sos de toda la vida ahí, si los padres en algún momento consiguieron o eran dueños de algún terreno, además de sus casas? No. Porque hay una entrevista... Nada. El pibe le está buscando onda. Para incriminarlo a Omar y demás. Le está sacando cosas buenas a Omar. Excepto Osvaldo y Alicia. Uno que fuma mucho y el otro que es indiferente con la mirada y no saluda a los vecinos. Muy mal. Una entrevista, no, un video que ellos subieron, que están hablando con el intendente Watson. Y la madre de Omar, había ido la madre de Omar y estaban grabando. Y la madre de Omar menciona algo de unos terrenos que habían comprado hacía mucho tiempo con su marido. En el Monopoly. Y quedaron quedó medio colgado eso. Bueno, esos terrenos tengo entendido que allá en el Uruguay, no acá en Argentina. ¡Ay! No. Hacen un esfuerzo increíble por buscarle. ¿Y el herpes cómo que no lo tenía? Hace 10 años no lo tenía. 20 años que lo conocí y el herpes no lo tenía. ¿Cómo puede ser? Vamos, che, son todos de la misma escuela. Son brutos. Ah, ok. En Uruguay sí. Sí, la señora, te digo, ya tiene familia, toda allá la familia de Uruguay, son todos uruguayos ellos. O sea, que el intendente Varela le habría conseguido terrenos en Uruguay. Es increíble esto. Es increíble. O sea que
El intendente de Varela, un municipio aquí del conurbano, le consiguió terrenos en otro país a la familia. Y no sabíamos, son terratenientes. Pues vas a un ahora van a ir a buscar a Uruguay. Ya me imagino. Buscando en Uruguay los terrenos, la fortuna de los Gallardo, que andan en colectivo, que viven en una casa humilde. Bien. Pero acá, que yo sepa, no. La única viene que tenían era la casita donde vive la abuela ahora, que era la iglesia en esa época, y después al lado, que compraron al lado de ellos, el Osvaldo compró al lado y bueno. Compró. Entonces es un solo terreno, pero después más de eso no sé nada. Ah. Sé que en Uruguay sí había comprado ella, la abuelita. ¿Osvaldo vive al lado de dónde? ¿De la madre o de Omar? Pegado, no, pegado a la casa de la mamá. De la casa de Osvaldo tenés, de la casa de Osvaldo tenés 1, 2, 3. El tipo ya estaba buscando incoherencia, tipo, ¿cómo que vive al lado? No, había 2 cuadras por ahí. A la casa de Omar. Ok. ¿Sí? Ok. Y ahora Omar yo los veo todas las noches, que yo vengo a poner ahora, ya me tengo que buscar a mi hija. A las 10:30 sale de la casa de la mamá. Va con una bolsita y se va a la casa de él, donde vive él, y después, bueno, de ahí no sé qué pasará, dónde irá, o quedará ahí, o volverá, no sé. Pero todos los días me lo cruzo yo. Para cerrar, Juan, además de agradecerte, sé que tenés que irte, pero vos te arriesgarías, vos tenés alguna hipótesis armada, vos pensás no sabe una mierda que pudo haber pasado, o preferís no suponer. Mira, si yo prefiero, tengo una hipótesis, me jugaría la vida, pero no, me la prefiero guardar yo porque es muy fuerte mi hipótesis, mi pensar. Ok. ¿Sí? Que la juzgue Dios. Me parece pero muy responsable de tu parte. Como yo pienso, está a la vista de todo. Ok. Perfecto. Sí, O sea, ahí, más ahí, claro, pobrecito, imposible. Más claro, imposible. La verdad que sí, más claro, imposible. Una de las peores entrevistas que he visto en mi vida, porque no solo el muchacho no pregunta mucho, eso puede pasar, porque por ahí no la tiene clara, está empezando quizás. Pero este tipo ya es un tipo que quiere hablar en contra de alguien sin fundamentos, con la meta de calumniar, injuriar, y al final terminó hablando de todas cosas buenas de Omar y su familia. El único que quedó mal de esa entrevista fue él. Desagradecido en todo aspecto, violento, porque violentó a la familia, evidentemente, por eso la familia se fue de la casa. La verdad que no tuvo nada para decir de la familia Gallardo. A mí me llama la atención que este señor no le agradezca a la familia Gallardo que le consiguió trabajo, o por lo menos que lo intentó, que cuidaron a sus hijos y a su mujer. La verdad, no entiendo. No entendí a Juan. A Juan Montiel no lo entendí. No entendí si lo está defendiendo a Omar o lo quería culpar de algo. Claramente quedó enojado Juan. Quedó enojado con Omar porque, bueno, Omar y su familia defendieron a su mujer y a sus hijos de un posible maltrato. Y bueno, después de ahí quedó trunca el vínculo. Después Alicia la culpa de no saludar, de bajar la cabeza y no saludar. Al hermano Osvaldo de fumar mucho. La verdad que es muy gracioso. Es como me quisieron culpar a mí de hacer las llamadas interurbanas. No sé, ¿qué quieren que les diga? Ya, esto es payasesco. Lo peor de todo que es esta gente que le recomendó a Diegues, a los Salvatierra, y hoy están pagando las consecuencias. Una causa y ambas familias están pagando las consecuencias. Porque los mamarrachos que hace el circo de Diegues repercute en toda la causa. Y está utilizando la causa para fines personales. Salvar su matrícula y no ir a prisión. Porque claramente está usando la causa y a su familia para, de alguna manera, ir contra el anterior fiscal, cuando en realidad la meta principal debería ser esclarecer quién asesinó a Paloma y José. Y están haciendo cosas en contra de la causa, ¿no?
entorpeciendo, tratando de decir que todo lo que se hace está mal, que los forenses trabajaron mal, que las pruebas que han secuestrado están contaminadas y todo tirando abajo, claro, porque si se cae la causa, a ellos les viene bien. En su causa en contra, pero no a la familia de Paloma y Josué. Ojalá que abran los ojos la familia de Salvatierra y de alguna manera corrijan esto. Ya es bastante tarde. Han hecho mucho daño, mucho daño. Yo creo que es bastante tarde ya. Pero bueno, todavía falta el tema de los ADN. Teniendo a Diegues y a su equipo, yo creo que están pateando en contra, tratando de anular pruebas y demás. Yo creo que la familia Salvatierra lo que tiene que hacer es, si yo fuese la familia Salvatierra, le doy herraje inmediatamente a Diegues y a todo su equipo y los denuncio inclusive por todo lo que no hicieron, entorpecer y ir en contra de las pruebas recolectadas, de las pericias. Es lo que yo haría. Pero bueno, no sé, la familia Salvatierra evidentemente no sé en qué está pensando. Ojalá que reaccionen y tomen el mando de la causa para poder llegar a esclarecer este caso que a todos nos interesa. Hay algunos que solo les interesa tener superchat, suscriptores y seguir ensuciando a gente inocente. Y después hay gente muy poca, como este canal, que tiene como fin la verdad. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.